Hola, mi nombre es James. Ese no es mi nombre real y probablemente sea una mala idea publicar esto, pero se lo estoy enviando a un amigo para que lo publique en su cuenta. Todo eso podría ayudar a ocultar un poco mi rastro. Están hablando de enviarme a otra misión, así que si desaparezco, quiero que alguien pueda confirmar que esto es real, decir mi nombre real y mencionar el nombre de la compañía para la que trabajo o trabajaba. Soy de Canadá. No necesitan la historia de mi vida, y darla sería más identificable de lo necesario. Solo diré esto, tengo casi 28 años, solía ser un trabajador en una plataforma petrolera y causé un accidente grave. No entraré en detalles, pero diré que mi error hizo que un top drive se rompiera, y tuve mucha suerte de que solo causara el daño de casi $1 millón, en lugar de matar a alguien. Después de unas tensas negociaciones, y la preocupante emoción que mostró alguien de la alta gerencia al enterarse de que no tenía esposa ni hijos, me dieron una opción: enfrentar un juicio y ser vetado del trabajo. O aceptar un empleo especial por un par de años para pagar mi deuda. Y elegí lo segundo. Firmé montañas de papeleo y finalmente me metieron en una furgoneta, luego en un camión y finalmente en un bote rumbo a una isla remota. Cuando llegué al muelle, un hombre alto con un fuerte acento me recibió. Extendió su brazo para estrechar mi mano de manera tensa y rápida. Me di la vuelta y vi que el hombre que me había llevado a través del mar Ártico estaba dando media vuelta rápidamente con su bote y alejándose. Escuché a mi nuevo amigo reírse de manera lenta y oscura detrás de mí. Bastante frío, ¿eh? ¿Qué es este lugar?, respondí. Ni idea. Se dio la vuelta en ese mismo instante y lo seguí hacia la estación, dejando mi mochila en la entrada. Me sorprendí bastante cuando entré. Esperaba algo mucho más avanzado o único. Pero parecía que habían cortado una habitación de una plataforma petrolera y la habían colocado justo aquí, en el Círculo Polar Ártico. En el centro había una máquina que parecía una especie de taladro o bomba a pequeña escala. No estaba seguro. De nuevo, algo básico. Aunque, mientras mis ojos se ajustaban a la tenue luz de la habitación, juré que el agujero en el que la máquina estaba perforando emitía un extraño resplandor intenso. A mi amigo no parecía importarle mi interés por el entorno. Simplemente se puso a mostrarme cómo trabajar. Intenté entablar conversación con preguntas triviales. ¿De dónde eres? ¿Cómo terminaste aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cada vez que preguntaba, me ignoraba y volvía a explicarme mis tareas diarias. Finalmente, mientras me explicaba un trabajo manual, le hice una pregunta más. Escucha, es muy simple. Solo toma este carrito, reemplaza estos filtros morados en esta máquina aquí y luego escribe el número de este medidor en esa terminal. Simple, ¿eh? Se refería a una máquina extraña cuya forma podría compararse con un sistema circulatorio, un gran bloque en el centro con algunos diales y muchos medidores. Una ranura para los filtros de los que hablaba y al menos 100 tubos delgados conectados a él. Golpeó algunos para mostrarme que no eran frágiles. También me gustaría aclarar que estoy suavizando mucho su acento para que sea legible. Sí, no hay problema con eso. Pero, y me interrumpió a media pregunta. Y como te estaba mostrando, puedes mover estos cables o tubos o lo que sean, pero no los arranques. Al científico no le gustaría. Entendido, dijo mi nuevo amigo. Sí, sí. No te preocupes. Pero oye, ¿cuál es tu nombre? Hizo una pausa. Con las otras preguntas solo había recibido una sonrisa rápida y luego silencio, pero esta vez respondió después de una tensa espera. Puedes llamarme Doyle. ¿Es ese tu nombre real?, pregunté. No. No le hice más preguntas el resto de la tarde. Estaba empezando a oscurecer cuando un hombre alto, que parecía no haber visto la luz del sol, una comida decente o dormido en meses, entró corriendo en la habitación donde Doyle me estaba explicando algo. Oh, hola, le dije. ¿Quién eres?, respondió. Estaba claramente paranoico. Tranquilo. Es un nuevo trabajador, aunque supongo que el título no es oficial, dijo Doyle. Mi segundo compañero de trabajo me miraba de arriba a abajo y revisaba mi rostro. Era muy inquietante. Doyle, ¿de dónde vino?
¿Lo viste llegar al muelle? ¿Recuerdas haberlo visto bajar del bote?, preguntó el extraño. Sí, lo vi. No te preocupes tanto. Si fuera algo raro, ya lo habría solucionado. Además, esas cosas todavía no han salido. Lo vi relajarse lentamente, y luego pareció avergonzado. Lo siento. Este lugar te afecta después de un tiempo. Doyle intervino y dijo. No te pasaría si tomaras un poco de sol, como te digo. El otro hombre lo ignoró. Extendió su brazo y nos dimos la mano. Me llamo Lucas. Soy el investigador de esta base. Perdón por ser tan desconfiado, pero es mejor que ser descuidado. Me llamo James, y no hay problema. ¿Estás preocupado por espías o algo así? Se rió de manera ruidosa y salvaje. Por el rabillo del ojo vi a Doyle salir de la habitación, señalando un paquete de cigarrillos. No, no. Los espías serían divertidos. Sería un cambio bienvenido. Creo que Lucas notó mi expresión nerviosa y se dio cuenta de su comportamiento extraño. Perdón, no quise asustarte, solo que... Bueno, olvídalo. Se alejó y comenzó a anotar algunos números en otra máquina de la habitación. Después de unos minutos, decidí hacerle algunas preguntas. ¿Puedo preguntar qué es este lugar? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Ah, sí. Estoy seguro de que Doyle te está dando su habitual trato silencioso. Nunca deja de hacerlo, ¿sabes? Pero es un buen hombre, no lo malinterpretes. Creo. No tengo idea de por qué lo pusieron aquí, y cada vez que le he preguntado, solo sonríe de esa manera rara que siempre tiene. Lucas parecía apenas concentrado en la conversación y solo disfrutaba de que hubiera alguien con quien pudiera hablar. Siguió divagando sobre la vida en la base durante 2 horas mientras lo seguía, recogiendo datos en sus notas por todo el lugar. Entre conversaciones triviales y murmullos técnicos, del tipo que te da la impresión de que la persona quiere presumir su conocimiento, aprendí un poco sobre él y sobre la base. Le pregunté por qué estaba allí, y dio indicios vagos de que era trabajo del gobierno, y que si lograba algunos avances en su trabajo, lo asignarían a un puesto más cómodo con asistentes de laboratorio. Aprendí que su madre era canadiense, pero su padre era brasileño, y que, si teníamos suerte con nuestras solicitudes de raciones, nos cocinaría algo de comida brasileña como la que su padre solía hacer. Aunque primero tendríamos que comer la cena de Doyle. Finalmente, insistí y volví a preguntar sobre toda la operación. ¿Y ves este medidor aquí? Quiero que al menos lo revises una vez al día. Si hace estas oscilaciones normales, está bien. Ahora, si alguna vez lo ves parpadear en rojo y sonar, también está bien, pero por favor avísame. Sin embargo, si alguna vez se queda plano, corre a tu dormitorio y avísanos por radio. Sí, claro. Le echaré un vistazo. Pero, escucha, realmente quiero saber qué estamos haciendo aquí. ¿Qué está pasando? Me lanzó una mirada extraña. No lo entendería si te lo explicara todo, y agradécelo. Solo diré que, bueno, algo fue descubierto aquí. Un pozo de algo que no tiene sentido, pero que es muy útil si se extrae con cuidado. Era muy deliberado con sus palabras. No hagas más preguntas sobre eso, solo tenle miedo. ¿Bien? El último tipo al que reemplazaste cometió el error de ser curioso. ¿Qué le pasó? Esperaba silencio, como si Lucas se hubiera dado cuenta de que no debería haberme dicho eso. Pero respondió casi con naturalidad, excepto por la visible preocupación en su rostro. Se cayó dentro. Hubo un problema con el sello de la bomba. Doyle estaba dormido, y yo le advertí que esperara hasta la mañana, pero no me escuchó. Juro que, mirando atrás y reflexionando sobre cómo hablaba esos últimos días y lo extraño que fue la falla, creo que lo abrió deliberadamente. Salí corriendo de mi dormitorio cuando me di cuenta de que debería haber estado allí para advertirle, y entré en la habitación justo cuando se cayó. Lucas se detuvo por completo y miraba al vacío con una mirada perdida. Después bajó la voz y continuó hablando. Él estaba rígido como una tabla, mirando directamente hacia las profundidades del pozo. Un resplandor, terrorífico pero hermoso salía de ahí,
y simplemente se inclinó y cayó. Los ojos de Lucas recorrieron las diversas terminales y medidores de la habitación. Logré activar los sellos subterráneos, como debería haber hecho él antes de hacer reparaciones, pero los números han sido muy diferentes desde entonces. Casi orgánicos. Le advertí a la compañía que detuviera las operaciones por unos meses, pero solo le ordenaron a Doyle que arreglara el sello y a mí que volviera a poner todo en marcha. Me miró fijamente, lo que me incomodó. Mantente alerta ante cualquier cosa inusual, tenemos que mantener este lugar funcionando. No estoy seguro de qué pasaría ahora si no reguláramos la presión, pero solo mantente atento, por mi trabajo, pero en realidad por todos nosotros. Seguía mirándome fijamente con sus ojos deshidratados y saltones, y de repente su rostro volvió a la realidad. ¿Doyle te explicó los arreglos de vivienda? Acabo de darme cuenta de que quizás no sepas a qué me refiero con dormitorios, punto. No lo hizo, respondí. Bueno, ven entonces. Te mostraré. Además, ya hice mis rondas y se está haciendo tarde, es hora de comer. Tomé mis cosas y seguí a Lucas hasta la parte trasera del edificio. Espero no haber dado la impresión de que era un edificio, complejo o puesto muy grande, no estoy seguro de cómo llamarlo. Simplemente lo llamaré la base. La base en sí consistía solo en la sala principal de perforación, una sala de diagnóstico, la cámara de datos, como le gustaba llamarla a Lucas, una sala de suministros y la sala con el generador principal y los fusibles. Sin embargo, pude seguir a Lucas durante tanto tiempo porque cada habitación tenía al menos 5 medidores diferentes sobre los que tomaba notas largas y dispersas. La cámara de datos tenía al menos 30, nunca los conté todos. En la parte trasera de la base, me puse mi abrigo pesado y salimos al exterior, cruzando un puente estrecho hacia un edificio más pequeño. Cuando entramos, vimos que Doyle ya había comenzado a cocinar la cena. Me explicaron que estos eran nuestros dormitorios. Teníamos una cocina y sala de estar compartidas, pero baños separados. Había vivido en peores condiciones. Era casi acogedor, en realidad. Doyle nos preparó una sopa de pollo picante con fideos espagueti, nuestros suministros llegarían en unos días, así que tuvo que ser creativo con lo que quedaba. Comimos y hablamos sobre la vida en el desierto ártico. Después de la cena, fumamos cigarrillos y jugamos juegos de mesa. Intenté que se abrieran más, pero rápidamente me di cuenta de que ni siquiera ellos tenían mucha información para mí. Lucas se fue primero, diciendo que tenía que enviar su informe. Doyle y yo jugamos una partida de ajedrez. Me ganó fácilmente, pero fui buen perdedor. Intenté un par de veces más obtener información. ¿Qué es lo más espeluznante que has visto aquí? Lucas parecía preocupado por las máquinas, ¿tú también? Cada vez, o solo sonreía y no respondía o simplemente movía la mano. Empecé a sentir que le estaba pidiendo que hablara de cosas que intentaba no preocuparse, así que dejé de preguntar. Me mostró un poco más los dormitorios. Había un armario con suministros de primeros auxilios y algunas películas viejas y juegos de NES para pasar el tiempo libre. Si quería libros o algo así, tendría que pedirlos. Terminó el recorrido en mi habitación. «Y aquí es donde dormirás, acogedor, ¿eh?» «Sí, gracias», respondí. La habitación era básica, pero la cama estaba limpia y las mantas eran gruesas. Tenía un despertador en una mesita de noche, un armario de roble y, finalmente, me di cuenta de que tenía una puerta de metal sólida. Entonces se me ocurrió preguntar por qué los arreglos de vivienda eran tan extraños. «Oye, Doyle, ¿por qué los dormitorios están separados del edificio? ¿Y por qué las puertas de metal?» «Ah, no sé, para proteger contra la radiación o algo así». «No te preocupes». Y luego, con la misma naturalidad con la que le darías una toalla a alguien, abrió el armario y me entregó una escopeta. Lucas las pidió, pero la única forma en que la necesitaría sería si un oso polar entrara. Estaba atónito. Gracias, respondí. Se fue, y la puerta hizo un sonido satisfactorio y frío al cerrarse. Recuerdo que fue difícil dormir esa primera noche. Había pasado tanto, un trabajo nuevo,
compañeros de trabajo nuevos, un lugar nuevo para vivir, algo desconocido y peligroso siendo extraído debajo de mí. Y todas las otras 50 peculiaridades y circunstancias extrañas. Y allí estaba, en una habitación fría y estéril como una celda, con una escopeta, tratando de darle sentido a todo. Al final logré dormir esa noche, y con el tiempo me acostumbré a todo. La vida en la base era sencilla y sin complicaciones, al menos para mí. Me tomó un tiempo aprender las nuevas máquinas y la sintaxis de las terminales, pero después de un par de semanas le agarré el truco. Era muy parecido a trabajar en las plataformas petroleras, te acostumbras a la sensación de que si algo sale mal, estás muerto o herido, y al menos aquí el peligro era un poco más interesante. Estuve en la base solo 2 meses y medio, y me dijeron que tomaría al menos 2 años pagar mi deuda. No estoy seguro si los eventos recientes acortarán o alargarán ese tiempo, pero supongo que ya veremos. Todo ocurrió al final de mi corta estadía allí, pero hubo algunos incidentes notables antes de eso. Empecé a tener el mismo sueño todas las noches, flotar sobre un océano morado espeso, con destellos de luz azul iluminando criaturas retorcidas que flotaban a mi alrededor. Intenté ignorar estos sueños, pero luego las pequeñas cosas en la base me mantuvieron cada vez más alerta. En los descansos para fumar con Doyle, noté que no había vida silvestre cerca de la base, pero la vida marina era muy activa. Los peces varaban constantemente en la orilla, y las ballenas salían a la superficie cerca de nosotros. Le pregunté a Doyle al respecto una vez, pero solo me ignoró y siguió fumando. Lucas tenía razón sobre los datos. La mayoría del tiempo no había nada notable, y las notas digitales que los acompañaban eran rítmicas y aburridas, pero de repente los pitidos se aceleraban y comenzaban a sonar como un lamento grave. Como el canto de una ballena o un gato moribundo. También estaba Lucas, me caía bastante bien, pero si no lo detenías, comenzaba a teorizar sobre cosas terribles que estaban por suceder, o que ya estaban sucediendo, con la sustancia de abajo. Y siempre murmuraba algo como, no estoy tan seguro de que deberíamos haber jugado con algo que está más allá de nuestra comprensión científica. Sin embargo, aunque estaba algo perturbado, la vida en la base era sencilla, y me acerqué a Doyle y Lucas, o al menos tanto como podía acercarme a un par tan peculiar. Doyle era callado, pero disfrutaba nuestros descansos para fumar y la competencia imposible de intentar superar su récord en un juego de NES llamado Ghosts and Goblins. Lucas era extraño, pero bajo su inteligencia espástica, podía ver a un hombre amable. Además, al final logramos que nos fueran más flexibles con las raciones y le enviaron a Lucas los ingredientes que necesitaba para hacer su platillo especial. Extraño a Lucas, y me perturba pensar en él. Recuerdo que, solo un par de días antes de que todo sucediera, me dijo algo muy preocupante. «Sabes, James, realmente espero que salgamos de aquí pronto. Si me asignan a un laboratorio mejor, como sé que lo harán, pediré que te den un trabajo allí conmigo. Como guardaespaldas o algo así, o quizás podrías tener un buen trabajo en uno de esos enormes almacenes que tienen. Solo tenemos que seguir así, mantenernos alerta. No terminaremos como el último equipo». Yo sonreía ante la posibilidad de trabajar con Lucas en un laboratorio gubernamental elegante, pero sus últimas palabras me golpearon. Había asumido todo este tiempo que éramos el primer equipo, no los sucesores de alguna tragedia. ¿Había un equipo antes que nosotros? Lucas solo asintió con sus ojos saltones. ¿Qué les pasó? Ojalá lo supiera, James. Cuando llegué aquí, solo me dijeron que hubo un incidente. Y cuando, tan nervioso como tú ahora, pregunté qué había pasado, solo me dijeron que no fuera negligente y que no tendría nada de qué preocuparme. Acortó la distancia entre nosotros, acercándose incómodamente. Pero te diré esto, toda la base olía a lejía y limpiador, como si hubieran tenido que fregar cada centímetro. Si miras detrás de algunas máquinas o debajo de las teclas del teclado, donde no habrían limpiado, a veces se encuentra sangre seca. Se escabulló después de decir eso, y tuve la impresión de que había querido decirlo desde hacía tiempo. Mis sueños se habían intensificado lentamente.
Para ese entonces, ya asumía que esos sueños eran del pozo debajo de nosotros, y, a pesar de mis dudas racionales, realmente comencé a creer que eran causados por alguna fuerza psíquica desconocida. El líquido en el que flotaba y las criaturas a mi alrededor, noche tras noche, se volvían más inquietas. Ese mar oscuro casi hervía de anticipación, y esas criaturas enloquecedoras a mi alrededor aullaban y se contorsionaban de una manera grotesca. Juraría que podía escuchar sus huesos rechinar entre sí, y los sonidos que salían de sus bocas, si es que se podía llamar bocas a esos orificios perturbadores, me acompañarán el resto de mi vida. También me volví consciente de mí mismo. No era un espectador invisible flotando, no, yo era uno de ellos en mi sueño, pero la forma que asumía era más grande. Las cosas a mi alrededor me temían y estaban llenas de anticipación por lo que estaba a punto de hacer. La última noche, antes de que todo sucediera, recuerdo que en mi sueño, cuando los ruidos y el caos a mi alrededor ya eran insoportables, miré hacia arriba y vi una escotilla de metal. Tenía el logo de la compañía. Sentí que estaba a punto de atravesarla. Pero desperté. Ese día, algo estaba mal, y todos lo sentíamos. No creía que el rostro de Doyle pudiera mostrar miedo, pero las líneas de tensión se hicieron visibles y sus ojos estaban entrecerrados e inyectados de sangre. Tomamos más descansos para fumar que horas de trabajo real, y cada vez, esas ballenas y otra vida marina estaban allí, pero no estaban agitadas. Solo rodeaban nuestra isla. Esperando. Lucas estaba callado y sus ojos eran tan redondos como monedas. Corría por toda la base, encorvado y murmurando. Estaba trabajando en uno de los filtros cuando de repente se acercó corriendo. Se veía terrible. James. Olvida todo eso, ¿recuerdas ese monitor que te dije que vigilaras? ¿Lo recuerdas? Sí, hombre. Olvida todo este trabajo. Necesito que vigiles ese monitor por el resto de la tarde. Dejé el filtro que estaba sosteniendo y salí corriendo. Me gritó, con su voz quebrada por el miedo. Si el monitor se queda plano, corre y avísanos. Debes recordarlo, James. Por favor. Entré de golpe en la habitación, y allí estaba el monitor. Fluctuaba salvajemente, más que nunca antes. Recuerdo quedarme parado en la puerta, mirándolo fijamente. Solo revisé mi reloj un par de veces, estaba tan tenso. Estuve allí al menos una hora. Escuchaba a Lucas y Doyle pasar cerca, y las alertas comenzaron a sonar por todos lados. La habitación en la que estaba se convirtió en un caleidoscopio aterrador de luces parpadeantes y tubos presurizados que se soltaban y se movían sin control. Después de una larga y agonizante espera, el monitor comenzó a titubear ruidosamente, y finalmente, como el electrocardiograma de alguien que sufre un infarto, dio un par de señales fuertes más y luego, nada. El monitor se quedó plano. Alcancé mi radio justo cuando sucedió, pero un fuerte golpe metálico desde la sala de perforación principal me recordó que debía correr. Volé por la base mientras transmitía. Lucas, Doyle, vayan a sus dormitorios. El monitor se quedó plano. Creo que respondieron, pero justo cuando terminé mi mensaje, salí disparado por la puerta trasera. Ni siquiera creo que llevara mi abrigo. Solo corrí como loco por el puente y hacia los dormitorios. Recuerdo mirar a mi derecha por un instante, y allí, en la orilla, había una ballena varada. Tropecé por la cocina y por el pasillo, y cerré esa puerta de hierro tan rápido como pude. Escuché pasos corriendo frente a mi puerta. James. ¿Entraste a tu habitación? Vi que tu puerta estaba cerrada, dijo Lucas por la radio. Sí, estoy bien, dije sin aliento. ¿Y Doyle? Sí, aquí estoy, respondió, también sin aliento por correr por la base. Me di cuenta de que Lucas era el único que no estaba sin aliento. Supongo que correr por la base todos los días era buen ejercicio. La radio seguía encendida, pero Doyle y yo solo nos quedamos allí, recuperando el aliento durante los siguientes 5 minutos. ¿Qué diablos pasó?, preguntó Lucas. Doyle respondió. Yo estaba allí, ¿sabes? En la sala de perforación. La maldita cosa reventó el piso.
Esa cosa morada estaba filtrándose por todas partes. Suspiro y su voz bajó. Me di la vuelta, pero juro que miré hacia atrás y había un brazo saliendo de abajo, Lucas. Dios. No hablamos de nuevo por un rato, pero finalmente tuve que preguntar. ¿Estás bien, Lucas? ¿Y qué fue todo eso? Estoy bien, James. Fui el último en salir, pero soy buen corredor. No vi lo que fuera que era, pero lo escuché abrir la puerta trasera justo cuando llegaba a los dormitorios. No sé qué era, James. Ojalá lo supiera. Quizás entonces podría decirnos qué hacer ahora. Pero no lo sé. Recuerdo que Doyle y Lucas hablaron un rato. Yo me perdí en mis recuerdos de los sueños. No quería dormir otra noche en esa habitación y me aterraba pensar en qué pesadillas me esperaban, si es que algo no lograba derribar la puerta y matarme primero. ¿Habían perforado demasiado profundo? ¿Perforado durante demasiado tiempo? ¿Era esto inevitable desde el momento en que se extrajo ese reservorio de poder desconocido? No lo sé. Estos pensamientos eran secundarios. En realidad, solo no quería morir. No allí. Lucas dijo algo que me sacó de mi estupor. Ya envié una señal de auxilio a la central. Pero necesitamos volver ahí. ¿Qué? Temía que el sello se rompiera, pero nunca pensé que el APMS se freiría. No es difícil de arreglar, pero hay que hacerlo pronto. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿No podemos dejarlo así un par de días mientras la central responde? Lucas explicó, en términos simples, que una vez que se extraía un reservorio de esta sustancia, debía ser estrictamente regulado, y normalmente una AMPS, sistema automatizado de modulación de presión, se encargaba de ello. Si no se reparaba, como máximo, 12 horas, explotaríamos junto con la base, sin mencionar la exposición a esa sustancia. Yo lo haré. Doyle lo dijo con un tono frío y sin emociones. Supongo que le tomó un poco, pero había recuperado la compostura. Escucha, Doyle, soy el más rápido. Dije y Doyle me interrumpió. La pieza de repuesto es pesada, ¿no? Escucha, yo puedo mantener la calma mejor y todo eso. Déjame encargarme. Hubo discusión, y me sorprendió que Lucas pareciera genuinamente dispuesto a dejarnos a Doyle y a mí quedarnos aquí mientras él reparaba el sistema. Incluso me ofrecí, y lo decía en serio, pero Doyle fue firme. Además, su puerta estaba más cerca de la entrada. Esperaríamos un par de horas, y luego Doyle saldría. Ojalá hubiéramos hablado durante esas últimas 2 horas. Ojalá hubiera intentado que Doyle hablara más de sí mismo, y tal vez era mejor que no lo hiciera, pero aún así. Ojalá hubiera sabido más de la familia de Lucas. Ojalá les hubiera dicho cuánto había llegado a disfrutar su compañía, y que, aunque era un trabajo extraño que no era bueno para la mente, ellos lo hacían llevadero. Pero no lo hice. Los 3 solo nos quedamos allí, conteniendo la respiración. Esperando. 8 palabras se pronunciaron en esas 2 horas. Yo dije las primeras 6. Vamos a estar bien, chicos. Doyle tuvo las últimas 2. Ya veremos. El tiempo se acabó, y era momento de que Doyle terminara con esto. Le pedimos que mantuviera la radio encendida todo el tiempo, y lo hizo. Se puso su abrigo, tomó su escopeta y abrió la puerta. Tenía un horrible presentimiento de que, tan pronto como abriera la puerta, escucharíamos un aullido demoníaco y los gritos de Doyle. Pero solo hubo el lento chirrido metálico de la puerta abriéndose y la respiración cautelosa de Doyle. Bien, no hay nada aquí. De ahora en adelante, no quiero que hablen a menos que los llame. Entendido. Respondí. Claro. Dijo Lucas. Pasó por el resto de los dormitorios y escuchamos el viento frío y cortante a través del micrófono. Otra ballena varada. La nieve crujía bajo sus pies en el puente, y comencé a ponerme tan tenso que apenas podía respirar. Estoy seguro de que ni siquiera parpadeé en todo ese tiempo. Escuchamos la puerta abrirse. No dijo nada, pero su respiración se aceleró tan pronto como entró al edificio. Debía verse horrible.
Desde allí, fueron 13 minutos de pasos lentos, a veces pisando algo que sonaba húmedo y espeso. Finalmente, escuchamos que comenzó un trabajo cuidadoso. 6 minutos después, un sonido metálico satisfactorio se escuchó por la radio, seguido de un zumbido. El AMPS estaba funcionando otra vez. Doyle ingresó algunos comandos, y luego lo escuchamos darse la vuelta para irse. En ese momento, me sentía esperanzado. Si había logrado pasar por todo eso, seguramente tendría suerte suficiente para volver a los dormitorios. Un timbre absurdamente fuerte sonó de repente, y una voz automatizada lo siguió. Sistema AMPS restaurado. Desescalada de presión al 58%. Lo que fuera que estaba allí con él, de repente reventó algo y comenzó a aullar. Ni siquiera sé si aullar es la palabra correcta, sería mejor describirlo como el grito combinado de un hombre y alguna criatura marina alienígena más allá de la razón. Podías notar, incluso por la radio, que se acercaba, y lo hacía rápido. Doyle comenzó a correr. Se esforzaba, y sus botas golpeando el suelo sonaban como truenos por la radio, pero ese aullido estaba cada vez más cerca. Todo el camino hasta salir del edificio, cruzando el puente a toda prisa y estrellándose contra la puerta de los dormitorios, se acercaba. Debía estar en la cocina, y apenas podía oírlo a través de mi puerta. Ayuda, fue lo último que se escuchó de su radio. Su radio voló por el aire y la transmisión se convirtió en estática al impactar. Lucas gritó. Doyle aguanta. Traté de decirle que no saliera, pero era demasiado tarde. Cortó su transmisión y lo escuché correr por el pasillo y pasar mi puerta, amartillando una escopeta. Apreté mi oreja contra el marco de la puerta, más bien intentando atravesarla, y lo escuché llegar a la cocina, gritar, disparar una vez y darse la vuelta para correr de vuelta a su habitación. La precaución me abandonó, me giré, agarré mi escopeta y corrí hacia la puerta. Mientras lo hacía, eso lo alcanzó, lo que fuera que era, lo atrapó. Lo escuché gritar de una manera que no sabía que un hombre podía gritar, y hubo tantos golpes húmedos y fuertes contra mi puerta, incluso después de que había muerto. Lo que fuera esa cosa, seguía aullando, y estaba justo afuera de mi puerta. Después de un rato, el sonido de carne siendo destrozada y aplastada cesó. Al principio no escuché nada, pero cautelosamente volví a presionar mi oreja contra la puerta. Escuché una respiración entrecortada y lenta. Me alejé despacio y me senté en mi cama, apuntando con la escopeta hacia la puerta. De nuevo, no escuché nada por un tiempo. Claro, seguía tenso, pero esperaba que así fuera hasta que llegara a la central. Pero entonces comenzó. Algo estaba golpeando mi puerta. Esta abominación violenta que acababa de masacrar a mis 2 amigos estaba tocando mi puerta como un gato pidiendo comida. Temblaba violentamente. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor y me di cuenta demasiado tarde de que no estaba respirando. Intenté recuperar el aliento demasiado rápido. Mi cabeza comenzó a dar vueltas y dejé caer la escopeta sobre la cama. Todo se volvía borroso a mi alrededor y me ahogaba en el aire. Escuché a esa monstruosidad golpeando mientras me sumía en la oscuridad. Me desmayé y tuve un sueño corto después de eso. Me vi a mí mismo con múltiples brazos retorcidos, arrastrando los cadáveres de mis 2 amigos de vuelta a través de la base, aunque para ese punto solo quedaban una columna vertebral rota y algunos órganos obstinados. Había tantos susurros a mi alrededor que antes no podía escuchar. Me hablaban de un nuevo mundo. Un planeta de caos interminable y, por lo tanto, de igualdad. En este mundo no habría dioses ni demonios. Solo tomaría tiempo. Todos estos oscuros presagios seguí escuchándolos mientras me bajaba de nuevo por el pozo, arrastrando los cuerpos. Desperté con el sonido de mi puerta de metal abriéndose, y comencé a gritar, pero del otro lado vi hombres en trajes de hazmat señalándome. Uno de ellos incluso se reía. Me desvanecí de la realidad nuevamente, aunque afortunadamente las pesadillas habían terminado. No soñé después de eso. Desperté otra vez, siendo arrojado en la parte trasera de una furgoneta, sorprendiendo al hombre que me dejó allí. Oh, hola, pensé que estarías inconsciente un par de horas más. ¿Te sientes mejor? ¿Dónde estoy?
Pregunté. Te estamos enviando de vuelta a la central. Debo decirte, chico, mejor agradece que no estabas despierto para ver todo ese desastre ahí dentro. Había pedazos de cuerpo por todos lados, ¿sabes? En el mismo lugar había materia cerebral, un diente y yo, ahí vas, tranquilo, amigo, te tengo. Me desmayé de nuevo. Finalmente desperté, de vuelta en la central. Los altos mandos seguían discutiendo sobre la falla en la tubería y apenas notaron que estaba allí. Alguien tuvo un poco de empatía por mí y me dirigió a unas instalaciones donde podría recomponerme un poco. Me duché, me cambié y comí, pero apenas lo recordaba. Todavía estaba en shock, supongo. Quizás todavía lo estoy. Salí a la misma discusión preocupada pero sorprendentemente casual. Uno de ellos me señaló e incluso sugirió que sería un buen candidato para el próximo equipo, pero entonces el mismo hombre de antes argumentó que ya había pasado por suficiente y que deberían darme la opción. Después de eso, amablemente puso su mano en mi hombro y me dijo que me fuera a casa a descansar, que me contactarían en las próximas semanas. Mientras salía por la puerta, uno de ellos, uno que parecía apenas interesado, me dejó una nota. No olvides esos acuerdos de confidencialidad, chico. Nadie te creería, pero no quieres meterte en problemas. Salí furioso. Y aquí estoy. No renové mi arrendamiento porque pensé que trabajaría en la base por mucho tiempo, así que me estoy quedando con un amigo. Le conté algunos detalles, pero solo lo suficientes para que sepa qué hacer si desaparezco. No hay manera de darle sentido a esto. ¿Qué puedo sacar de todo esto? Miedo, eso es todo. No sé qué hacer ahora, y esta sigue siendo una mala opción, pero quiero hacer algo. Si esto es lo último que escuchan de mí, entonces solo cuídense de los trabajos especiales de los jefes corporativos y manténganse alejados de las bases de investigación árticas.